María, soy Belén. ¿Te has enterado que llegamos a Televisión Española en carroza? ¿En carroza? ¿Qué clase de país permite que los mismos que hundieron la televisión privada ahora vengan a chupar del bote público? ¿Qué demonios está pasando en Televisión Española? ¿A quién se le ha ocurrido meter en el corazón de RTVE, una cadena que pagamos tú, yo y todos, a la tropa de Sálvame con alfombra roja, miles de personas y fuegos artificiales? Esto es una locura. Y lo peor, es que ya ha estallado. Los sindicatos de RTVE han dicho basta. Han pedido la cancelación inmediata del programa antes incluso de que se estrene. Y ahora sí, mi arma, prepárate, porque lo que viene no es televisión, es un escándalo monumental. Todo comienza con un desfile digno de Eurovisión, pero financiado por todos los españoles. Cuidado, porque no estamos hablando de un programa cualquiera. Estamos hablando del desembarco oficial, y con todos los honores, de los restos del naufragio de Sálvame en la televisión pública española. Carlota Corredera, María Patiño, Kiko Matamoros, Belén Esteban, Lidia Lozano, la pandilla al completo, rebautizada como la familia de la tele, llegan a RTVE con más de 1000 personas de público, 200 bailarines, 14 espectáculos callejeros y una producción estratosférica, pagada con el dinero de nuestros impuestos. Y ahora dime tú, ¿cuántas veces has oído hablar de semejante despliegue para un telediario? ¿Para un documental? ¿Para mejorar la sanidad o la educación? Nunca. Pero para esta panda de impresentables, sí. Porque eso es lo que somos para algunos, una hucha sin fondo. Pero atención, porque aquí viene lo más fuerte. Los sindicatos de Radio Televisión Española han dicho hasta aquí hemos llegado. Y no lo han dicho bajito. No. Lo han dicho en un comunicado oficial que exige directamente la cancelación del estreno. Así de claro. Ni paños calientes, ni medias tintas. Piden la cancelación del nuevo Sálvame antes de que arranque. ¿Y sabes por qué? Porque esto no es solo una cuestión de televisión. Es una cuestión de seguridad, de legalidad, de moralidad. Porque los sindicatos están preguntando cosas muy serias. ¿Quién va a controlar la entrada de esas 1000 personas en unas instalaciones donde trabajan más de 2000 empleados públicos? ¿Quién garantiza que no se cuele alguien con malas intenciones? ¿Quién responde si hay un incidente, una avalancha, un problema médico o un fallo técnico? Porque esto, señores, no es un plató cualquiera. Esto es RTVE, el centro neurálgico de la televisión pública. Y lo van a convertir en un circo. Imagínate que tú trabajas allí, que cada día entras con tu acreditación, cumples con tu horario, te esfuerzas, y de repente, un día te meten 1000 personas bailando, gritando, sin control ni protocolo. Gente que viene a aplaudir a Belén Esteban, no a respetar un entorno laboral. ¿Y tú qué haces? ¿Te quedas callado? Pues los sindicatos no se han quedado callados. Han explotado. Con razón. Porque no solo se trata de la seguridad, sino de la imagen institucional. ¿Qué imagen da Televisión Española al permitir que los mismos que han arrastrado por el barro el nombre del periodismo se sienten ahora en la mesa del ente público como si nada? Como si aquí no hubiera pasado nada. Como si no hubieran leído cartas de despido en directo, acosado a personajes públicos, emitido testimonios falsos, ni fabricado escándalos a cambio de audiencia. Y ahora, Carlota Corredera nos habla de calidad. De calidad. Dice que vienen a ofrecer una televisión de servicio público. Que no se nos olvide, lo dicen desde una productora investigada, con cargos pendientes, que ha tenido que cambiar de nombre para lavar su imagen. ¿Y con qué cara se presenta esta gente en RTVE? Con la cara bien alta, mientras tú y yo seguimos pagando impuestos para que ellos jueguen a ser los salvadores del entretenimiento. Y cuidado, que lo que ha estallado ahora es solo el principio. Porque el comunicado de los sindicatos también denuncia que no se ha presentado ningún plan de emergencia. Ni plan de evacuación, ni protocolos de seguridad, ni se ha avisado a Protección Civil, ni a la policía, ni a los bomberos. Es decir, que están montando un macroevento de dimensiones gigantescas dentro de RTVE y nadie sabe quién asume responsabilidades si pasa algo. ¿Y sabes qué significa eso? Que si algo sale mal, si hay un problema, una caída, un incendio, un altercado, pagamos tú y yo. Pagamos todos. Porque el ente público no es una empresa privada. Aquí no hay aseguradoras de por medio. Aquí los errores los paga el contribuyente. Y eso, amigo mío, no es solo irresponsable. Es un escándalo nacional. Y por si fuera poco, resulta que solo uno de los miembros de OSA Producciones podrá entrar al plató. ¿El resto? Todo personal interno de RTVE. Cámaras, técnicos, iluminación, todos funcionarios. Gente que lleva años trabajando con profesionalidad. Y ahora van a tener que aguantar el descontrol de una productora que hace televisión al grito de más fuerte, más lágrima. Y por eso están que trinan. Porque saben lo que se les viene encima. Porque RTVE no es Telecinco. Aquí no vale lo de improvisar. Aquí no se cambia una escaleta 5 minutos antes porque Belén se ha peleado con Kiko. Aquí hay normas.
Y esas normas se están vulnerando desde el minuto 1. ¿Y sabes por qué? Porque este proyecto nació podrido, desde el momento en que decidieron financiarlo con dinero público sin un mínimo de rigor. Porque aquí lo que se está comprando es una cuota de audiencia a cualquier precio. Aunque ese precio sea la dignidad de una cadena pública. Pero ¿quién ha permitido esto? ¿Quién ha firmado este disparate? ¿Qué mente pensante ha dicho, venga, vamos a darle un plató, un sueldo y un desfile con 200 bailarines a los mismos que destrozaron la credibilidad de Telecinco? Porque sí, lo que ha hecho RTVE con la familia de la tele no es una apuesta televisiva. Es una provocación social. Un insulto directo a los ciudadanos, a los trabajadores de la cadena y al concepto mismo de televisión pública. ¿Y sabes qué es lo peor? Que nos lo están vendiendo como un regalo. Como si fuese una oportunidad histórica, una apuesta por el entretenimiento de calidad. Y tú lo ves y piensas, pero estamos locos, ¿calidad? ¿Entretenimiento? ¿Dónde está lo público? ¿Dónde está el rigor? ¿Dónde está el servicio a la ciudadanía? Porque lo que se está fraguando en Prado del Rey no es un programa. Es un nuevo chiringuito, con nombres conocidos y polémicas recicladas, para que vuelvan a la tele los mismos de siempre, cobrando más que nunca, y ahora con dinero de todos. No exageramos, el despliegue de medios es indecente. Un auténtico derroche en tiempos donde la gente no puede ni cambiar las ruedas del coche o pagar las extraescolares de sus hijos. Y mientras tanto, ellos, recibiendo sueldos millonarios con dinero de tus impuestos. ¿Pero quién ha aprobado esta obscenidad? Porque eso es lo que es, una obscenidad televisiva. Estamos hablando de una productora, Osa Producciones, que nace del esqueleto de la fábrica de la tele, aquella que fue señalada por casos judiciales, por manipulaciones, por emitir testimonios sin contrastar, por denuncias de todo tipo. Una productora que ha cambiado de nombre pero no de alma, y que ahora aterriza en la televisión pública como si viniera a limpiar su pasado. ¿Y quién les abre las puertas? RTV. Y encima con desfile, confeti y aplausos. Pero los sindicatos, gracias a Dios, no se han dejado comprar. El sindicato USO, el más potente de RTVE, ha dicho basta. Ha sacado un comunicado que es un auténtico torpedo directo a la línea de flotación del estreno. Y lo que plantean no son ocurrencias. Son preguntas de sentido común. ¿Quién va a vigilar a 1000 personas de público dentro de unas instalaciones sensibles del Estado? ¿Quién ha diseñado el protocolo de seguridad? ¿Quién asume la responsabilidad si hay una emergencia? ¿Hay plan de evacuación? ¿Han avisado a policía, a bomberos, a protección civil? Y la respuesta, por lo que sabemos, es un silencio aterrador. Nadie sabe nada. Ni siquiera los propios trabajadores de RTVE. Porque este programa, este estreno histórico, se está cocinando a espaldas del criterio profesional y pisoteando los protocolos básicos. Todo por un golpe de efecto. Todo por unos minutos de gloria. Y mientras tanto, en la cúpula de RTVE se lavan las manos. Porque para ellos, esto es solo una apuesta más. Una forma de meter ruido. De ganar audiencia. Pero no lo están pagando ellos. Lo pagas tú. Lo paga el contribuyente. Lo pagan los mismos que hacen cola en urgencias, que esperan años por una cita en el especialista, o que han visto cerrar escuelas públicas en sus barrios. ¿Y en qué se gasta ese dinero? En esto. En la familia de la tele. Un plató decorado con luces de neón, 200 bailarines callejeros, más de 100 invitados VIP, y la troupe de siempre. Belén Esteban, cuya carrera televisiva se ha basado en su vida personal sin filtros. Kiko Matamoros, con un historial de conflictos, gritos y momentos bochornosos. María Patiño, polémica tras polémica, ahora salpicada por nuevas acusaciones a pocas horas del estreno. Lidia Lozano, famosa por sus patinazos informativos. Carlota Corredera, que se presenta como Adalí de la televisión pública, cuando fue una de las grandes responsables del hundimiento de Sálvame y de Telecinco. ¿Y todo esto es lo que RTVE considera una apuesta por el entretenimiento? ¿A esto lo llaman calidad? ¿A esto le ponen un lazo y lo presentan como una producción digna del canal público? Pero espera, que aquí no acaba la historia. Porque los sindicatos no son los únicos que están levantando la voz. Hay voces dentro de la propia RTVE, trabajadores de la UNA, que están indignados. Que no entienden cómo se ha permitido esta operación. Gente que lleva años trabajando la cadena, cumpliendo su deber con honestidad, y que ahora tienen que compartir instalaciones con personajes que han sido protagonistas de escándalos judiciales, denuncias públicas y programas de nula calidad. Y es que aquí no se trata de gustos. No es una cuestión de si te cae bien Belén o si te entretiene Patiño. Se trata de decencia institucional. Se trata de entender que la televisión pública no puede ser una plataforma de reciclaje para figuras quemadas. Y mucho menos, cuando detrás hay una historia de presiones, intereses y trapos sucios que todos conocemos. Porque no lo olvidemos, Osa Producciones no es una productora cualquiera.
Es la heredera de una maquinaria mediática que ha vivido del escándalo, del morbo y del daño personal, que ha destrozado vidas, familias, carreras, y que ahora intenta renacer lavada de cara, pero con las mismas manos. Y ojo, que esto no lo decimos solo nosotros. Hasta Miguel Temprano ha salido públicamente a contar horrores sobre María Patiño, acusaciones durísimas sobre su comportamiento en los platós, sobre su actitud con compañeros, incluso sobre presuntos problemas con el alcohol y con su forma de actuar tras las cámaras. Y que nadie se equivoque, estas palabras vienen de alguien que ha trabajado con ella durante años. No son rumores. No son dimes y diretes. Son denuncias públicas con nombre y apellido. ¿Y esta es la persona que va a cobrar un sueldo público en televisión española? Pues sí. Y si no lo evitamos, en unos días estará sentada en el plató, sonriendo a cámara, diciendo que hay libertad de expresión, que cada uno vea lo que quiera, y que si no nos gusta, cambiemos de canal. No. No, señora. Cuando estás cobrando con nuestros impuestos, no basta con cambiar de canal. Porque no es un programa privado, es una televisión pública, y por tanto tenemos derecho a exigir decencia, profesionalidad y responsabilidad. Lo que muchos temían está empezando a pasar. La familia de la tele, ese nuevo invento de Osa Producciones que pretende revivir el espíritu de Sálvame en la cadena pública, se enfrenta ya no solo a la incredulidad del público, sino a una auténtica rebelión interna dentro de RTVE. Porque lo que parecía una simple polémica más de plató, ha mutado en algo mucho más serio, un conflicto abierto entre trabajadores, sindicatos y un grupo de personajes televisivos cuyo historial, lejos de ser ejemplar, está empezando a levantar auténticas ampollas. Los trabajadores de RTVE están que trinan. Literalmente. No solo porque les impongan convivir con una productora privada imputada por irregularidades, sino porque han sido ninguneados en su propio lugar de trabajo. El sindicato Uso, mayoritario dentro de la corporación, lo ha dejado claro. Esto no es un plató cualquiera, esto no es Telecinco. Aquí hay normas, aquí hay protocolos, aquí hay responsabilidad. No se puede meter a 1000 personas, 200 bailarines y 14 espectáculos callejeros como si esto fuera un circo romano. Y lo peor no es que se haga. Lo peor es que nadie dentro de la dirección de RTVE ha aclarado aún quién se hace cargo si ocurre algo. ¿Quién responde si hay un problema de seguridad? ¿Si hay un incidente? ¿Si pasa algo grave? Porque eso es lo que realmente ha encendido a los trabajadores. No es solo una cuestión de contenidos, que también. Es que estamos hablando de una cadena pública, sostenida con dinero público, donde se debe garantizar la seguridad, la profesionalidad y la transparencia. Y lo que ha hecho Osa Producciones es montar un show a gran escala sin haber hecho ni los deberes más básicos. Ni un plan de evacuación. Ni un protocolo de seguridad. Ni autorización formal de las autoridades locales. Y aún así, pretenden arrancar con alfombra roja, fuegos artificiales y Belén Esteban lanzando besos al aire. Pero claro, no es solo eso. Es que además, quienes encabezan este proyecto están manchados por años y años de polémicas, imputaciones, despidos, denuncias y escándalos de toda índole. María Patiño, Carlota Corredera, Kiko Matamoros, Lidia Lozano, toda una cuadrilla que ha hecho de la televisión un campo de batalla personal. Y que ahora, tras haber salido por la puerta de atrás de Mediaset, pretenden reinventarse como si aquí no hubiera pasado nada. Como si no hubieran destrozado reputaciones, familias y trayectorias profesionales a golpe de escaleta. Y mientras tanto, ¿qué dice RTVE? Silencio. Un silencio que ya se ha vuelto cómplice para muchos trabajadores. Porque no se entiende cómo se ha podido permitir que una productora como Osa, con todo lo que arrastra, desembarque en la cadena pública con una alfombra roja que no se le ha tendido ni a los informativos. ¿Acaso alguien cree que esta gente viene a hacer televisión de servicio público? ¿O lo que vienen es a resucitar su modo de vida basado en el espectáculo, la manipulación y la falta absoluta de escrúpulos? Lo que se está empezando a filtrar ahora son auténticas bombas que pueden hacer estallar este proyecto antes incluso de que emita su primer programa. Y aquí entra en juego el nombre de María Patiño. Porque en las últimas horas han circulado informaciones muy delicadas. Miguel Temprano ha hablado. Y lo ha hecho sin filtros. Ha contado, con pelos y señales, situaciones personales y profesionales de Patiño que, si salen a la luz, podrían convertir este supuesto regreso triunfal en un bochorno nacional. Hablamos de vídeos comprometidos. De audios. De imágenes donde, presuntamente, María Patiño no estaría en condiciones óptimas ni para trabajar ni para representar a nadie. ¿Y RTVE? Calla. Otorga. Permite. Y eso es lo que más indigna a los que de verdad se parten el lomo cada día por mantener la cadena pública a flote. Porque una cosa es querer hacer entretenimiento. Y otra muy distinta es entregar el prime time de la televisión de todos a quienes han hecho del desprestigio y la difamación un modelo de negocio. No estamos hablando de errores puntuales. Estamos hablando de un historial donde se han pisoteado límites éticos, donde se ha cruzado la línea roja una y otra vez. ¿Y ahora? ¿Ahora resulta que son ellos los que van a marcar el nuevo rumbo de RTVE?
La incoherencia es tan grande que incluso dentro del propio PSOE hay quien ha mostrado su preocupación. ¿Cómo se le explica a un ciudadano que paga sus impuestos que una productora con este historial recibe un contrato millonario para hacer un programa en horario de máxima audiencia? ¿Cómo se defiende que personajes con causas judiciales pendientes pasen a ser la cara de la cadena pública? Y aquí viene la gran pregunta. ¿Quién se hace responsable de este disparate? ¿Quién lo ha autorizado? Es una cuestión de ética, de dignidad, de respeto por los profesionales que si cumplen, que si se dejan la piel, que si se toman en serio lo que significa trabajar en una televisión pública. Y mientras tanto, el público observa y juzga, porque el espectador puede perdonar muchas cosas, pero lo que no perdona es que le tomen por tonto. Y eso es lo que se está haciendo aquí. Tomar por tonto a un país entero que ve cómo el dinero de sus impuestos se convierte en el sueldo de quienes han hecho de la televisión un lodazal. Esto no es entretenimiento. Esto es una provocación. Es un insulto. Es la prueba más clara de que hay quien cree que puede hacer lo que quiera, donde quiera y cuando quiera. Y eso, tarde o temprano, tiene un coste. Y si no al tiempo. La indignación no se disipa, al contrario, crece, se multiplica y se contagia. Porque ya no se trata solo de un malestar puntual entre los trabajadores de RTVE. Ya no es solo una pataleta de unos sindicatos enfadados. Lo que está ocurriendo con el estreno de La familia de la tele es, directamente, un clamor popular. Es un grito que va más allá del mundo de la televisión y se cuela en las casas, en los bares, en las redes sociales y en la calle. ¿Cómo puede ser que con la que está cayendo, se destinen millones del presupuesto público a pagarle un plató, un foco y una silla dorada a María Patiño, Belén Esteban, Carlota Corredera y compañía? Porque seamos claros, esto no es televisión de servicio público. Esto no es cultura. Esto no es pluralismo. Esto es puro escaparate para una cuadrilla de personajes que ya tuvieron su oportunidad, la gastaron, y algunos dirán que la destrozaron, y ahora quieren reciclarse como si nada hubiera pasado. Como si no existieran años de contenidos cuestionables, linchamientos públicos, reportajes inventados y testimonios manipulados. Como si no supiéramos cómo funcionan. Pero la diferencia ahora es crucial, están en la televisión pública. Pagados por ti. Pagados por mí. Pagados por todos. Y mientras el ciudadano se aprieta el cinturón, mientras las listas de espera en sanidad se eternizan, mientras muchos jubilados no llegan a fin de mes, mientras miles de jóvenes no pueden emanciparse ni aunque tengan trabajo, ahí están ellos. Celebrando un nuevo programa con fuegos artificiales, alfombra roja, invitados VIP y espectáculos callejeros como si estuviéramos en Las Vegas. ¿De verdad alguien cree que esto es aceptable? Los sindicatos ya han dicho basta. Y lo han dicho por escrito. Quieren saber quién responde si algo sale mal. Quién ha diseñado el dispositivo de seguridad. Quién controla la entrada de 1000 personas. Porque esto no es una discoteca. Esto no es un plató privado en Fuencarral. Es una institución pública con normas, con responsabilidades y con un historial que proteger. Pero parece que a Osa Producciones eso le da igual. Llegan como si fueran los reyes del mambo. Como si todo el país estuviera esperándolos con palmas. Y lo que hay, en realidad, es una mezcla de bochorno y vergüenza ajena. Y claro, con semejante desembarco, los cuchillos ya vuelan. Porque hay demasiadas preguntas sin responder. ¿Quién negoció el contrato con RTVE? ¿Qué tipo de cláusulas hay? ¿Qué cifras exactas se han manejado? Porque no hablamos de sueldos normales. Hablamos de contratos que superan lo que gana un médico de urgencias en todo un año. ¿Y para hacer qué? ¿Para dar gritos? ¿Para recordar romances? ¿Para airear miserias ajenas? Y encima tienen la desfachatez de justificarlo como entretenimiento de calidad. ¿En serio? Entretenimiento de calidad es leer cartas de despido en directo, hablar de agresiones sin condena, o invitar a familiares de famosos para que se destripen entre ellos. ¿Eso es lo que entienden por televisión pública? Porque lo que hace más daño no es lo que dicen, es lo que ocultan. Porque esto no es una apuesta por la diversidad de contenidos. Esto es una operación de rescate. Una maniobra para recolocar a toda una estructura mediática que ya estaba agotada. Y lo que más molesta a quienes trabajan en RTVE desde hace años, es ver cómo todo ese trabajo se desprecia para dar paso a los mismos rostros de siempre, las mismas estrategias de siempre y los mismos errores de siempre. Y ahí está Carlota Corredera, repartiendo lecciones sobre lo público, hablando de valores, de sanidad y educación, mientras forma parte de un proyecto impulsado sin consenso, sin transparencia y con una gestión caótica. ¿De verdad cree que no nos acordamos de su etapa anterior? ¿De su cruzada mediática? ¿De cómo se utilizó una causa tan delicada como la violencia de género para atacar al adversario y reescribir una narrativa a base de monólogos unilaterales? Y ahora quiere convencernos de que viene a hacer la televisión que merecemos. Pues va a ser que no. Porque lo que RTVE necesita no es más circo. Es periodismo.
Es análisis. Es entretenimiento, sí, pero con criterio. Con talento. Con novedad. No con los mismos de siempre intentando levantar un cadáver televisivo que ya nadie pedía. Y mientras tanto, María Patiño sigue en el ojo del huracán. Porque cuando Miguel Temprano se despachó a gusto, no lo hizo desde el odio. Lo hizo desde la experiencia. Desde el conocimiento de causa. Desde años compartiendo plató. Desde una historia personal que muchos han preferido ignorar. Y lo que dijo fue demoledor. Que hay vídeos. Que hay audios. Que hay material comprometido. Y que si no se ha publicado, no es por falta de pruebas, sino por ética profesional. Porque a diferencia de lo que muchos practican en plató, hay quien todavía tiene un código de conducta. Pero que nadie se engañe. Eso no significa que la bomba no pueda estallar. Porque si el estreno de La Familia de la Tele fracasa, si el público le da la espalda, si la audiencia no responde, entonces todo lo que está oculto puede salir. Todo lo que se ha tapado bajo la alfombra. Porque en este país hay muchas cuentas pendientes. Y lo que antes se perdonaba por el SARE, ahora se exige que se explique por obligación moral. Y cuidado, que aquí nadie pide censura. Nadie quiere vetos. Pero sí se exige respeto. Y lo que están haciendo es provocar. A sabiendas. Porque lo que más enfada al ciudadano medio no es ver a Belén Esteban o a Patiño en televisión. Es saber que lo hace con su dinero. Con sus impuestos. Mientras le dicen, con una sonrisa de superioridad, que si no le gusta, cambie de canal. Eso no es libertad. Eso es chulería. Eso es burla. Y eso, tarde o temprano, se paga. Y lo más triste es que esta historia aún no ha terminado. Porque la verdadera pregunta no es si La Familia de la Tele tendrá éxito o no. La pregunta real es, ¿hasta cuándo vamos a seguir permitiendo que se utilicen las instituciones públicas como plataforma de relanzamiento para quienes ya demostraron que solo saben hacer daño? ¿Dónde está el límite? ¿Dónde está la dignidad? Y así hemos llegado al momento más delicado, pero también más revelador de toda esta historia. Porque lo que está ocurriendo con La Familia de la Tele no es solo el regreso de un formato polémico ni la recolocación de un puñado de rostros conocidos. No. Lo que estamos viviendo es un reflejo exacto del estado de este país. Una radiografía sin anestesia de cómo se gestionan los recursos públicos, de cómo se premia la polémica vacía, y de cómo se desprecia al ciudadano que paga, calla y encima aplaude si se descuida. Porque hay algo que chirría en el alma cuando se escucha a Carlota Corredera hablar de servicio público. Cuando se ve a María Patiño tomando asiento en un plató de RTVE, financiado con los impuestos de todos. Cuando aparece Belén Esteban diciendo que quiere que el programa sea lo más y que nos lo vamos a pasar genial mientras fuera, la gente hace cola en Cáritas. Que nadie se equivoque, no es una cuestión de envidia, ni de ataque personal. Es una cuestión de justicia. De moral pública. De prioridades. Y lo más sangrante de todo es el silencio institucional. Porque mientras los sindicatos alzan la voz, mientras los medios se hacen eco de la polémica, mientras miles de ciudadanos muestran su rechazo, ¿dónde están los responsables? ¿Dónde están los directivos de RTVE? ¿Dónde está la explicación oficial sobre los costes, las condiciones, las cláusulas? ¿Quién se atreve a justificar, con datos, que este proyecto es útil para la sociedad? Porque una televisión pública no es una ONG para reciclar carreras televisivas en decadencia. Una televisión pública no está para pagar venganzas, alimentar egos o rescatar formatos que ya agotaron su tiempo. Está para informar, para educar, para entretener, sí, pero con responsabilidad. Con ética. Con contenido que no avergüence a quienes lo financian. Y aquí viene otra cuestión que no puede pasar por alto, el historial judicial de muchos de los implicados. Porque no es casualidad que La Familia de la Tele haya tenido que cambiar de nombre, de estructura y de productora. Osa Producciones no nace porque sí. Nace de las ruinas de una fábrica de la tele salpicada por la polémica, las investigaciones y las imputaciones. Y por mucho que quieran lavarse la cara, el pasado pesa. Las preguntas siguen ahí. Las víctimas de aquellas campañas siguen ahí. Los programas donde se destruyeron vidas siguen disponibles en hemerotecas. ¿Y ahora quieren que confiemos en su nueva etapa? Y es que hay que tener cara para hablar de nueva televisión cuando todo lo que ofrecen es lo mismo de siempre. Mismos temas. Mismos colaboradores. Mismos métodos. Solo cambia el escenario. Antes era Telecinco. Ahora es Televisión Española. La diferencia es que ahora lo pagamos todos. Incluso los que nunca quisimos verles ni en pintura. Y mientras tanto, la situación del país es la que es. Con la cesta de la compra disparada. Con las hipotecas asfixiando. Con la sanidad colapsada. Con la educación pública olvidada. Y sin embargo, ahí están ellos. Celebrando un desfile de 14 espectáculos callejeros. Invitando a más de 200 bailarines. Metiendo a 1000 personas en Prado del Rey como si fuera la Super Bowl.
Y la pregunta que se hace la gente en la calle es muy sencilla. ¿Es esto necesario? ¿Es esto lo que merecemos? Porque cuando se contrata a personajes con un historial tan cargado de polémica, de escándalos y de manipulaciones, hay que estar dispuesto a asumir las consecuencias. Y RTVE, por lo que parece, no lo está. Los sindicatos lo saben. Los trabajadores lo saben. Y la audiencia lo intuye. No estamos ante un programa más. Estamos ante una bomba de relojería. Una apuesta arriesgada que puede volverse en contra de la cadena. Y si eso ocurre, si la audiencia no responde, si el público se revuelve, si los escándalos salen a flote, ¿quién va a pagar el pato? Porque ellos ya tienen su caché firmado. Ya tienen sus contratos blindados. Ya tienen su silla reservada en plató. Y cuando todo se hunda, cuando la presión social sea insostenible, desaparecerán de nuevo. Como siempre. Pero el descrédito se quedará en la cadena. En la institución. Y, por supuesto, en los bolsillos de todos los ciudadanos. Por eso este caso no es anecdótico. No es un simple cambio de programación. Es el símbolo de una decadencia. De una manera de entender la televisión pública como chiringuito para amigos. De una manera de hacer televisión que ya no representa a nadie, salvo a quienes la usan para protegerse. Y mientras tanto, se van acumulando las voces críticas. Ya no solo son Diego Arrabal o Miguel Temprano. Ahora también hay filtraciones, audios, vídeos, que no se publican por respeto, pero que están ahí, esperando. Y cada vez que María Patiño da una entrevista, cada vez que Carlota Corredera se justifica, cada vez que alguno de ellos intenta convencernos de que esto es lo mejor que nos podía pasar, la indignación crece. Porque el pueblo no es tonto. Porque la audiencia ya no traga con todo. Porque la memoria es más larga de lo que creen. Y si de algo sirve este guión, si de algo vale levantar la voz desde este canal, es para recordarle a todos, los de dentro y los de fuera, que el poder del espectador es más fuerte de lo que creen. Porque ahora sí, nos toca a nosotros. Ellos tienen los focos, sí. Pero nosotros tenemos el mando. Y, sobre todo, tenemos memoria. Lo que acabamos de relatar no es solo un caso más de televisión basura, ni una simple polémica mediática. Es un síntoma. Es el reflejo directo de cómo estamos permitiendo que se use, se manipule y se pervierta el dinero público en nombre del entretenimiento. Lo de la familia de la tele es una bofetada en toda la cara a la ciudadanía, pero no una de esas bofetadas simbólicas. No. Es una bofetada real, humillante, con la mano abierta y el gesto chulesco de quien cree que puede hacer lo que quiera, porque nadie le va a parar. Lo verdaderamente peligroso de todo esto no es el programa en sí. Es el silencio institucional que lo rodea. Es la indiferencia de quienes deberían estar dando explicaciones. Es la falta de vergüenza de quienes llevan años parasitando un modelo televisivo que ya se ha demostrado nefasto, tóxico y socialmente corrosivo. Porque no estamos hablando de entretenimiento inofensivo. Estamos hablando de formatos que destruyen reputaciones, que fabrican villanos, que manipulan emociones ajenas con tal de conseguir audiencia, y ahora nos lo colocan de nuevo, disfrazado de servicio público. ¿De verdad no nos da vergüenza? Porque es fácil reírse desde el sofá. Es fácil hacer zapping o simplemente apagar la televisión. Pero el problema es que aunque no lo veas, lo estás pagando. Tú, yo, todos. Cada euro que entra en ese plató, cada cámara que enfoca a esos personajes, cada foco que ilumina ese circo mediático, está alimentado con nuestro dinero. El de los que nos levantamos cada mañana, el de los que no tenemos contratos blindados, ni representantes, ni cachés negociados en despachos privados. Y mientras tanto, la televisión pública, la que debería estar al servicio de todos, se convierte en el refugio de los que ya han sido señalados por la audiencia, rechazados por las privadas, y que ahora se venden como víctimas cuando son los mismos que durante años vivieron de alimentar la carroña. Porque no olvidemos de dónde venimos. No olvidemos qué hicieron en Telecinco. No olvidemos cómo trataron a personas que hoy viven con secuelas emocionales, familiares y sociales por haber caído en sus redes. No olvidemos cómo utilizaron testimonios, cómo deformaron historias, cómo jugaron con la dignidad de tantos, solo para rellenar minutos y subir el SARE. Y ahora quieren volver, como si nada. Como si la vida fuera un plató más. Pero esto ya no cuela. Los ciudadanos hemos despertado. Ya no compramos la excusa de que solo hacen su trabajo. Ya no tragamos con esa pose de nosotros solo entretenemos. No. Porque cuando el entretenimiento se construye a costa del sufrimiento de otros, deja de ser entretenimiento. Se convierte en crueldad. Y cuando encima lo pagan todos, incluso quienes no lo consumen, entonces hablamos de abuso. De cinismo. De una perversión del modelo público que debería avergonzar a cualquier gestor con algo de ética. Y lo peor de todo es que, además, quieren envolvérnoslo en un lazo de modernidad. Nos lo presentan como un revulsivo, como un nuevo comienzo, como si nos hicieran un favor. Como si devolverles a la pantalla, con dinero público, fuera una necesidad nacional. Pero no lo es.
No lo pedimos. No lo queremos. Y no lo necesitamos. Lo que necesitamos es una televisión pública valiente, innovadora, que respete al espectador, que eduque sin adoctrinar, que entretenga sin humillar. Una televisión donde el talento tenga más peso que el grito. Donde la verdad no se compre ni se venda. Donde no se recicle lo peor del pasado para aparentar que es el futuro. Y mientras tanto, ellos siguen hablando de pluralidad, de libertad, de nuevas narrativas. Pero ¿de qué pluralidad hablamos si siempre vemos a los mismos? ¿De qué libertad hablamos si solo dan voz a quienes bailan a su compás? ¿Qué nuevas narrativas son esas que huelen a rancio, a pasado, a repetición constante de una fórmula que ya fracasó? Esto no va solo de televisión española. Va de respeto. Va de prioridades. Va de sentido común. ¿Cómo puede ser que se inviertan miles y miles de euros en montar un espectáculo callejero dentro de unas instalaciones públicas, mientras tantos ciudadanos viven con miedo a abrir la factura de la luz? ¿Cómo se explica que, mientras se nos pide austeridad, esfuerzo y comprensión, ellos se gasten un dineral en alfombras rojas, efectos especiales y bienvenidas históricas? Nos están tomando el pelo. Y lo hacen con una sonrisa. Como si fuera normal. Como si no pasara nada. Pero pasa. Y lo vemos. Y lo sentimos. Y llega un momento en el que hay que decir basta. Hay que romper el ciclo. Hay que exigir que quienes gestionan nuestros recursos lo hagan con responsabilidad. Porque si no lo hacemos nosotros, no lo hará nadie. Si no señalamos lo que está mal, lo seguirán haciendo. Si no levantamos la voz ahora, cuando ya están dentro, mañana será demasiado tarde. Nos dirán que ya está hecho, que ya no hay marcha atrás. Y esa es la gran trampa. Porque una vez que entran, se agarran. Y no sueltan. Por eso esta reflexión no es solo un cierre de vídeo. Es un aviso. Una advertencia. Una llamada a la conciencia colectiva. Porque esto no va de si te gusta más María Patiño o Lidia Lozano. No va de si prefieres a Belén Esteban o a Carlota Corredera. Va de si permitimos o no que sigan utilizándonos. Va de si nos plantamos o seguimos tragando. Va de si despertamos o seguimos dormidos mientras nos vacían los bolsillos. Nosotros ya hemos hablado. Y ahora te toca a ti. ¿Estás de acuerdo con que estos personajes vuelvan a televisión pública pagados con tus impuestos? ¿Crees que el espectáculo justifica todo lo que está ocurriendo? ¿Dónde está el límite? ¿Hasta cuándo vamos a mirar hacia otro lado? Queremos leerte. Queremos escucharte. Queremos que este vídeo no termine aquí, sino que sea el principio de algo más grande. De una conversación real. De una movilización. De una toma de conciencia. Así que deja tu comentario. Comparte este vídeo con quienes todavía no lo han visto. Difunde. Que se escuche tu voz. Porque esto va contigo. Va conmigo. Va con todos. Y si no lo frenamos ahora, mañana será demasiado tarde. Nos vemos en los comentarios. Nos vemos en las calles. Porque aquí estamos para contar lo que otros no quieren que se sepa. Y seguiremos, cueste lo que cueste. Un beso de Belén Esteban, dice. Se ha reído. Mari. Bueno, pues Pues un beso, sí señor. a ver si puedo salir. Esto ha Belén, el beso se lo he dado de tu parte. Pero ha sido un acto espontáneo, ¿no, Marta? Bueno, será de parte de Valdespera porque yo me estaba comiendo unos colines.